Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TV Morfosis, el foro más importante sobre televisión de Iberoamérica, que en su edición número 36, se lleva a cabo por primera vez aquí, en León, Guanajuato, México. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a TV Morfosis, la era de la brevedad, este espacio en donde se reúnen profesionistas, académicos, investigadores y estudiantes a reflexionar en torno a la televisión. ¿Cuáles son los retos precisamente de este medio de comunicación y hacia dónde se dirige ahora con el planteamiento de las nuevas tecnologías y el avance y el desarrollo precisamente de la comunicación también en temas de Internet? La era de la brevedad es el tema central de esta ocasión y que justamente pues, nos lleva a reflexionar en torno a los contenidos que cada vez son más breves. La viralidad también de los mensajes, importante para tomarlo en cuenta como uno de los elementos para los nuevos contenidos en televisión. Si les parece, vamos a conocer un poco más a detalle el programa, este panel Píldoras de Aprendizaje, la Educación 4.0 y al mismo tiempo conocer también a nuestros invitados participantes. Píldoras de aprendizaje, la educación 4.0 en las pantallas. Las lecciones educativas cortas son una tendencia de aprendizaje enfocada en estimular la retención de información, mientras se adquiere conocimiento significativo a través de contenidos donde la tecnología e innovaciones digitales son parte esencial, es decir, una educación 4.0. La práctica desafía a productores y docentes y los mueve a crear experiencias en las que estudiantes adquieran las habilidades que demandan los nuevos medios y la industria. Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato. Con más de 15 años de experiencia en administración pública, se desempeñó como diputado local y federal, también como secretario de Desarrollo Social y Humano. Impulsa proyectos para el beneficio de la ciudadanía, priorizando una visión tecnológica e innovadora. Gabriel Torres Espinosa, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB. Profesor investigador de tiempo completo por la Universidad de Guadalajara, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, miembro del Consejo Consultivo del INAI, fundador de TV Morfosis. Joan Enric Ubeda, funcionario de carrera de la Universidad de Valencia, es doctor en Marketing, licenciado en Economía y también licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado. Cuenta con un diplomado en Estudios Avanzados en Marketing y máster oficial en Contenidos y Formatos Audiovisuales. Sus principales intereses académicos son los vasos comunicantes que tiene su área de especialización con la comunicación pública, política, así como el estudio de modelos de negocios. Frédéric Bacherón Oriol, jefe de la oficina y representante de la UNESCO en México. Fue director del Observatorio Villa Ocampo y responsable de la Antena en Argentina, ambos cargos también por la UNESCO. Ha participado en la fundación de varias redes de cooperación regional y dirigió programas de cultura y desarrollo. Ha impartido clases en varias universidades europeas y latinoamericanas y publicado diversos artículos sobre museos, patrimonio, turismo, desarrollo sostenible y creatividad. Queremos darle la bienvenida también a todas las televisoras públicas de México que nos acompañan y también de Iberoamérica que se enlazan a esta transmisión. Y queremos recordarle que para TV Morfosis es muy importante su participación. Así es que estaremos recibiendo sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Basta con escribir en Twitter a las direcciones @tvmorfosis, @TV4Guanajuato y muy importante incluir también el hashtag
TV Morfosis. Vamos a arrancar de lleno con este panel y con los análisis y las reflexiones de nuestros invitados, a quienes les damos, por supuesto, la más cordial bienvenida y muy agradecidos de esta participación. Comenzando con el gobernador del estado de Guanajuato, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, a quien le damos la pregunta justamente para comenzar con este análisis. Gobernador, ¿qué desafíos presenta la educación 4.0? Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer a nuestros compañeros del panel. Gracias, Gabriel. Gracias, Frederic. Joan, gracias por estar aquí con nosotros. Y la verdad que muy contento de poder hablarles de estos retos que tiene Guanajuato con respecto a la educación 4.0. Yo quiero primero señalar algo, poner un contexto un poco antes. Yo creo que el mundo en los últimos 100 años cambió muchísimo en temas de tecnología, en temas de comunicación, de aviación. Sin embargo, la educación creo que fue de los aspectos de la humanidad que menos cambió en los últimos 100 años. Realmente, si vemos cómo se impartían las clases, hablando de 1920, cómo se impartían las clases antes de la pandemia, realmente no hubo cambios disruptivos o significativos. Sin embargo, creo que este tema de la pandemia nos presenta un reto muy importante que ha sido pues, un parteaguas en cómo la educación se impartía antes de la pandemia. Y creo que este parteaguas nos va a permitir precisamente dar un adelanto muy grande, un salto muy grande en cuanto a la educación. Y la educación 4.0, que pasa mucho por la digitalización, es un reto muy importante en Guanajuato. ¿Por qué? Porque para Guanajuato necesitamos acercar a todos los estudiantes estas nuevas oportunidades, ¿no? Nosotros ahí sí coincidimos mucho con la UNESCO, con este nuevo contrato social por la educación, con el cual hemos firmado un convenio, donde tenemos que buscar esas herramientas a través de la educación, la cultura, la tecnología, la ciencia, para poder acercar a nuestros jóvenes a esta nueva era digital. Hemos hecho esos esfuerzos importantes. Desde el 2015 se han repartido en Guanajuato casi 500,000 de equipos de cómputo a estudiantes. Tan solo durante la pandemia entregamos 100,000 laptops a alumnos y también a profesores para poder acercarlos en esta brecha digital. ¿Cuál es el reto mayor que yo veo? Es la conectividad de Internet. Porque en las grandes ciudades de nuestro estado sí tenemos acceso a esa conectividad. Sin embargo, existe una gran cantidad de municipios en áreas rurales donde no hay buena señal, buena conectividad de Internet. Y este es un reto que ya estamos trabajando, ya estamos manos a la obra para poder dotar de esta red de Internet a todos los municipios y así lograr pues ya tener accesibilidad a estos nuevos sistemas. Entonces, la educación 4.0, sin lugar a dudas, es un tema que será vigente y que estará vigente en los próximos años en Guanajuato y en los cuales estamos sentando las bases precisamente para poder pasar a esa era digital. Creo que lo que se ha ganado de terreno en cuanto a clases virtuales, digitalización, pues es algo que no se puede perder. Al contrario, tenemos que ubicarlo en la realidad y complementarlo con la educación tradicional. Pero bueno, para esto se requieren de aliados importantes como los que tenemos aquí. Y la televisión pública fue un ejemplo de cómo se puede combinar la educación con la tecnología en la época de pandemia. Y creo que este terreno ganado, esta alianza que hemos hecho los gobiernos y los padres de familia, las escuelas, los maestros, con las televisiones públicas, no hay que soltarlo. Por eso celebro este TV Morfosis, porque nos permite precisamente seguir alineando en ese sentido los objetivos. Perfecto. Doctor Joan, precisamente dentro de todos estos desafíos, creo que uno de ellos es el incluir todas estas herramientas tecnológicas en la educación, pero sobre todo de una manera que pudiera ser atractiva para los jóvenes en las aulas. Por supuesto. Comentaba el gobernador los cambios espectaculares que ha habido. ¿Por qué hablamos de era de brevedad? Porque ha afectado también a la economía de la atención. Tenemos un tiempo limitado y tenemos más oportunidades que nunca en la historia de entretenimiento, más televisiones que nunca, tenemos más también ofertas públicas de ocio, de cultura, y entonces necesitamos ir más rápido, hacer más cosas. ¿Cómo llevamos esto al ámbito educativo? Es un reto importante. Efectivamente, la educación, los que hemos impartido docencia y hemos sido alumnos y estamos en una teledocencia, pero también hemos visto que los estudiantes muchas veces hay elementos como por ejemplo un desarrollo matemático que no lo pueden tener en ningún otro sitio más que en una televisión, en una pantalla, en un contenido audiovisual. Tenemos que enfrentar ese reto. Tenemos otro reto adicional que es la
difusión de nuevo conocimiento y que esté disponible para toda la gente y evitar que se produzcan ese conjunto de brechas, esas brechas que se pueden producir entre aquellos que no tienen acceso al conocimiento, entre aquellos que no acceden al nuevo conocimiento generado y cómo poder integrar todo eso. Nosotros hemos desarrollado diferentes productos audiovisuales que están en emisión en estos momentos, entre ellos la respuesta a preguntas cortas que existen y también tenemos que aprovechar, y esto lo hemos desarrollado en un formato que se llama Universo Sostenible, cómo poder hacer un relato breve que atraiga, que enganche y que nos lleve a una relación transmedial que tiene que llevar a utilizar múltiples plataformas para poder ampliar el contenido cuando ya nos es atractivo. Y ese es el reto. También dentro de los retos, maestro Frederick, se pudiera incluir este concepto, el cual manejamos ahora en esta edición número 36 de TV Morfosis, la brevedad. ¿Se puede incluir y se puede trabajar de la mano con la educación? Bueno, primero gracias por la invitación a TV Morfosis, gracias al gobernador, como bien lo decía, acabamos de firmar un acuerdo justamente para trabajar estas cuestiones a nivel del estado de Guanajuato. El tema de la era de la brevedad es una manera de reflexionar otra vez sobre la relación entre educación y tecnología, nuevas tecnologías. Yo creo que es importante recordar que el mundo de hoy ha cambiado y entonces hay que adaptarse, y la educación tiene esa capacidad. Pero ¿cómo hacer para que la nueva tecnología sea una herramienta de cambio? Y no es un fin como tal, es un medio, ¿no? Va a permitir trabajar en contexto de emergencia, en contexto de crisis, en contexto de COVID, y la era de la brevedad es justamente superar sistemas educativos que tal vez no están adaptados a la realidad. Entonces, ¿qué significa esa relación entre nuevas tecnologías y educación? Primero, pensar que no estamos cuestionando justamente el papel del diseño pedagógico. No estamos cuestionando el papel de la planeación educativa. Sigue siendo muy importante. Las nuevas tecnologías no van a reemplazar la necesidad de diseñar políticas educativas y tener planeación pedagógicas. Y el maestro tiene un papel, los docentes, todos los actores educativos, los padres también, tienen un papel muy importante. En esa era de la brevedad, ¿qué significa? Hay tres elementos fundamentales para que la educación sea de calidad. Primero, que sea una educación más interactiva. Podemos imaginar la interacción en una aula de 30 alumnos. A veces es muy difícil. Ahí podemos pensar que las nuevas tecnologías aportan realmente una solución para que haya una verdadera interacción. Sabemos que en los procesos de aprendizaje, si hay interacción, hay eficiencia del aprendizaje. Se aumenta la eficiencia. Y segundo, está el tema de una educación personalizada. Cómo hacer que realmente el alumno se sienta realmente comprometido en el proceso de aprendizaje con algo personalizado. Eso es un reto para la administración pública. No podemos tener un profesor, un docente para solamente 3 o 4 docentes. Ahí viene la nueva tecnologías, la era de la brevedad también, para resolver ese problema. Y lo mismo en las escuelas de Irapuato, que acabamos de visitar ayer, la Escuela de los Talentos, donde la nueva tecnología permite una personalización mejor de la educación. Ahí lo docente cambia su rol. No es tanto un rol tradicional de dar una clase, sino es un facilitador y viene a resolver los problemas que puede encontrar en este proceso de la pantalla del alumno, ¿no? Y tercero, muy importante, tal vez lo más importante, la motivación. Y si usamos las nuevas tecnologías, ya estamos hablando de un alumno que vive una experiencia, que es dueño de su propio proceso de aprendizaje. Y cuando vemos, por ejemplo, el tema de los mapas virtuales o de las gafas, como se dice en España, de las gafas de realidad virtual, permite acceder a una realidad que no está en la cotidianidad y motivar a los alumnos. Yo creo que si motivamos, si realmente hay más autonomía, ahí hay más creatividad. El alumno se siente mucho más comprometido y va mucho más rápido en el proceso de aprendizaje. Yo creo que en el momento de la pandemia nos ha enseñado que las nuevas tecnologías son absolutamente fundamentales, pero hay desafíos. Y ahí son los grandes desafíos que la UNESCO plantea.
las nuevas tecnologías y la educación debe resolver el tema de muchas brechas. El tema de la paz, el tema de la brecha de género, el tema de la brecha de la pobreza, el tema de la brecha digital. Y ahí las nuevas tecnologías pueden aportar una solución, pero debe trabajar en marco de un marco ético. Ese marco ético lo hemos aprobado en una recomendación que la UNESCO adoptó para la inteligencia artificial. Y lo vamos a trabajar con Guanajuato en ese sentido para, uno, la importancia de que haya acceso a todos, la equidad en las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial. Dos, la capacitación de los docentes. Es muy importante capacitar. Los docentes no son opositores, los docentes son realmente agentes de cambio. Y tercero, lo de metadato. Permitir que la inteligencia artificial permitir analizar todo el trabajo del Estado para poder formular políticas educativas basadas sobre evidencias. Entonces estamos trabajando en ese sentido y por eso pensemos que esa reflexión sobre nuevas tecnologías e educación es fundamental. Gracias. Y el trinomio perfecto, para que se forme justamente este trinomio perfecto, brevedad, educación, pero también la televisión pública. ¿Qué papel juega en la educación 4.0 la televisión pública y también en esta era de la brevedad? Bueno, contesto al final esa parte. Quiero referirme ahora a lo que dijeron aquí, que es muy interesante. ¿Qué implica la educación 4.0? ¿Y cómo se relaciona con la tele? Primero, ¿qué implica? Implica que está basada en el paradigma esencial de la educación 3.0, que fue el acceso a Internet, pero con las características, cuando menos con 3 de las características del consumo audiovisual digital de nuestra época. Por ejemplo, esta educación 4.0 busca, entre otras cosas, resolver la distancia que hay entre la academia y el mercado. Una crítica que nos hacen a la universidad, a los universitarios, a los docentes, es que los programas educativos no están dotando de las competencias que el profesionista requiere en el trabajo. Y entonces obtienen un grado, pero cuando salen de la licenciatura, del máster o del doctorado, se encuentra que el mercado laboral está exigiendo ciertas competencias que tiene que él resolver de manera autodidacta. Entonces el paradigma de la educación 4.0 lo que trata a través de 8 características que ahora voy a mencionar, trata de resolver la distancia que hay actual entre una academia y un mercado laboral que va caminando muy rápido producto del vertiginoso avance de la tecnología y que no está siguiendo el diseño académico de los programas. Entonces, esta nueva educación, esta educación 4.0 decimos, está basada primero en una característica del audiovisual que es el everywhere. Ahora la educación se va a desarrollar fundamentalmente el modelo de educación 4.0 más fuera del aula que dentro del aula, ¿no? En todas partes, a distancias, tú tienes una conexión y un computador, estás educándote sin necesariamente estar cumpliendo un horario o a la semana una cuota de horas fijas y determinadas, inmodificables en el aula. 2, es personalizable. Es decir, la educación 4.0 le debe de permitir al alumno personalizar su forma de educación, qué conocimientos tiene, qué herramientas, si usa lo análogo, si usa lo digital. Tercero, la educación debe estar también basada en el trabajo. Y ese es otra vez el tema de cómo acortamos la distancia. Pues ahora estamos tratando de hacer una educación que genere competencias, ¿no? Más que cumplir modelos académicos, que nos ayude a generar competencias donde el profesor, lejos de ser un instructor unidireccional, es un facilitador para el autoaprendizaje, un motivador del debate dentro de una aula que ya no es física, sino esencialmente podría ser virtual o digital. Luego, en esta otra característica de esta educación 4.0 es que el estudiante puede también elegir las herramientas y los métodos de aprendizaje. Y entonces una educación flexible que pone en entredicho ya los horarios, que pone en entredicho ya los ciclos escolares y toda esa rigidez del modelo educativo que en efecto, lo dice bien el gobernador,
no se ha transformado. Seguimos hablando de innovación digital, pero la universidad no siempre está evolucionando al nivel que la tecnología y el mercado está demandando, y por eso empezamos a encontrar un modelo educativo autodidacta basado en la certificación de las competencias, donde un buen de profesionistas que son hoy altos directivos de empresas innovadoras no han obtenido este puesto a partir de los títulos o grados, sino de la certificación de las competencias que una compañía transnacional está pidiendo como educación. Una quinta característica es que los estudiantes deben de ser más expuestos en el modelo educativo a los desafíos del mercado laboral, es decir, al estudio de casos, al modelo de estudios de casos que, bueno, hace 15 años Harvard viene insistiendo en el modelo de casos, pero que ahora el modelo de casos es parte de la dotación de competencias que un alumno debe tener en un modelo educativo 4.0. La sexta característica es que los estudiantes van a tener que interpretar datos, es decir, ya no hay que memorizarlos, hay que saberlos interpretar. Y entonces la formación de estos nuevos diseños debe de llevar herramientas de análisis de datos, de ciencia de datos, que hoy el grueso de los programas educativos no tiene. La séptima característica es que además de evaluar el conocimiento, que es lo que hoy hacemos preponderantemente en los sistemas educativos, hay que evaluar el desempeño en el trabajo. Muchos hemos escuchado que no el mejor estudiante fue el mejor profesionista, efectivamente, porque hay esa distancia, porque hay ese conflicto entre la universidad y el mercado laboral que no están en consonancia. Y entonces es un gran estudiante con promedios y notas muy destacadas, suele pasar que no es un gran profesionista en la empresa, porque nosotros evaluamos solo lo aprendido y no evaluamos el desempeño que el profesionista que estamos formando para realizar una tarea específica pueda hacer. Y finalmente, la octava característica es la opinión que los estudiantes van a tomar en consideración al diseño y la actualización de su currículum. Es decir, hoy los estudiantes no solamente deben de personalizar su educación, sino tomar parte activa en la transformación curricular de sus programas académicos. Y con estas 8 características, entonces sí estamos hablando de una educación 4.0, y estas características había que trasladarlas de alguna manera también al consumo y a la gestión de los contenidos audiovisuales, que deben de ser everywhere, que deben ser interactivas, que debe estar basado en la realidad del público al que queremos llegar, que debe de permitirnos certificar competencias, que nos debe de permitir atender la realidad cambiante a partir del impacto de la tecnología. Entonces yo creo que esta relación va así, y bueno, el tema central del programa, los microrrelatos, la síntesis, la brevedad, que hoy digo, hablar cosas en periodo corto implica una gran dificultad. Poder decir en síntesis muchas ideas en sí mismo es una tarea compleja, y yo creo que es la tarea que nos impone hoy la era digital. Y uno de los retos, si me lo permiten, la interacción, por supuesto, también es un aspecto muy importante en el tema de la televisión, y por eso queremos recordarle a todo el público que nos sigue también a través de las pantallas a que nos envíen sus preguntas y sus comentarios para generar este diálogo y esta conversación con nuestros invitados y en este programa. Justamente agradecer, ya lo saben, a través del @tvmorfosis, @tv4 Guanajuato, pero siempre incluyendo el hashtag TV Morfosis. Esto es muy importante y estaremos dando seguimiento y salida, por supuesto, a sus comentarios, como el que tenemos ya en este momento. Y justamente, bueno, queremos agradecer muchísimo a Andrea Gutiérrez, que nos escribe: si bien a los jóvenes se les facilitan las tecnologías, ¿cómo los docentes también deben reaprender las innovaciones digitales? Una pregunta interesante. Adelante, maestro. Bueno, yo creo que primero es toda una reflexión sobre la educación del futuro, ¿no? Porque obviamente las tecnologías de hoy no son de mañana. Cuando empezamos nosotros a estudiar no teníamos internet. Entonces, ¿cuáles son realmente las competencias o las habilidades fundamentales que tenemos que en cualquier caso tener en el marco de las nuevas tecnologías? Estas competencias y habilidades, la verdad, tiene que ver
con dos grandes programas que la UNESCO está fomentando. Primero, no podemos imaginar la educación sin pensar en la ciudadanía mundial, ¿no? Porque un estudiante, un alumno, primero debe ser un estudiante consciente de los grandes desafíos mundiales, de su entorno. En este sentido, es muy importante entonces transmitir esos valores. También es el tema del desarrollo sostenible. No podemos ver un sistema educativo que no tome en cuenta esa competencia. ¿Cuáles son esas competencias fundamentales, finalmente, o esas habilidades que son necesarias para que las nuevas tecnologías sean útiles, ¿no? Para que las nuevas tecnologías puedan aportar realmente nuevos modelos? Primero es saber resolver problemas. Eso se aprende, no es innato. Segundo es también saber trabajar en equipo. Tercero es saber comunicar. Hablamos justamente del tema de la interacción. Para algunos comunicar es un problema. Hablar en público puede ser para una persona que es tímida, que tiene problemas de comunicación o que tiene una discapacidad. Entonces la inclusión es muy importante. En este sentido hay que trabajar la comunicación y las nuevas tecnologías permiten justamente un modelo mucho más adaptado a cada persona, ¿no? Y otras habilidades muy importantes es también la empatía, la inteligencia emocional, que es muy fundamental, especialmente en la era de la brevedad, en los procesos donde hemos visto guerra, hemos visto la COVID, hemos visto desastres naturales. Hay que pensar también la recuperación socioemocional, es muy importante. Entonces, esas habilidades son fundamentales y las nuevas tecnologías no la van a proporcionar, la van a apoyar nada más. Entonces, en ese sentido es fundamental. Y segundo, no hay que oponer las viejas tecnologías con las nuevas tecnologías. Se tiene que combinar. Es muy importante que los conocimientos son varios. UNESCO fomenta la relación entre la ciencia y los conocimientos tradicionales. Hay diferentes tipos de alumnos. Hay que trabajar la interculturalidad, porque un maestro una maestra se puede encontrar frente a una clase muy diversa, con muchas sensibilidades, y nadie se debe sentir atrás, nadie se debe sentir excluido. Esas habilidades son fundamentales. Las nuevas tecnologías la puede potenciar, pero hay que mantenerlas a todo precio. No van a generar, como lo decía al principio, el aprendizaje, lo va a apoyar. El apoyo importante. Gobernador, hemos escuchado en el estado de Guanajuato el concepto mentefactura. Cada vez es más familiar, por supuesto, para nosotros, pero en este caso, ¿cómo apoya la mentefactura a las aulas? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, nosotros en Guanajuato tenemos muy claro el paso que tenemos que dar, ¿no? Ya lo hemos dicho, hace 30 años éramos un estado agrícola, un estado que éramos conocidos como el Granado de México, y decidimos aventurarnos a través de un plan que se llamó Guanajuato Siglo XXI y ejercicios de planeación a ser un estado de manufactura, ¿no? Y hoy somos un estado muy industrializado, con plantas automotrices, generamos riqueza a partir de la manufactura, pero el futuro de Guanajuato está en la mentefactura, es decir, generar riquezas a partir del conocimiento. Y para ello tuvimos que ser aliados de la educación, sin lugar a dudas, para este gran paso. Déjame te platico que hace varios años, cuando queríamos ser manufactureros, creamos institutos como el IECA, que es el Instituto Estatal de Educación. Y este instituto lo que nos permitió precisamente fue dar capacidades, como decía Gabriel, dar capacidades a los estudiantes para poder trabajar en el sector automotriz, para poder incorporarse a través de un curso muy rápido de 6 meses a la planta laboral, aprendiendo estas capacidades de manufactura. Hoy el reto es mucho mayor para la mentefactura. Hemos creado un nuevo instituto que se llama IDEA-GTO, que es la puerta de entrada a todo este mundo de este ecosistema para generar conocimiento, riqueza a partir del conocimiento. Una de las claves fue traer universidades que nos pudieran apoyar con el tema de ingeniería sobre todo, ¿no? Hace algunos años, cuando empezamos el tema de la manufactura y la industria automotriz, pues no teníamos las universidades que hoy tenemos, ¿sí? Seguimos contando con nuestra casa de estudios, máxima casa de estudios, que es la Universidad de Guanajuato, universidades privadas, pero además llegó la UNAM, llegó el Politécnico Nacional, llegaron institutos tecnológicos, y hoy te puedo decir que prácticamente 198 instituciones de educación superior que hay en el estado, 129 tienen carreras que tienen que ver con ingenierías, programadores y muchas otras carreras de mentefactura. Hoy, de hecho, Guanajuato estamos egresando anualmente más ingenieros que nuestros vecinos, que admiramos mucho, como Jalisco o Nuevo León. Guanajuato está generando una gran cantidad de ingenieros y esto nos pone en la ruta correcta para el tema de la mentefactura. Pero la mentefactura y el tema de la tecnología empieza desde muy jóvenes. Se han hecho esfuerzos
para que puedan tener en algunas escuelas, centros impulso, los kits de robótica, ¿no? Que desde niños empiecen a entender lo que es la programación, que no le tengan miedo a la robótica. Estamos mandando muchos jóvenes a concursar a China, a los concursos de robótica. De hecho, en diciembre, justamente diciembre del 2019, cuando estalló la pandemia, México mandó 16 equipos de secundaria y preparatoria a concursar en robótica en Shanghái. Y de esos 16 equipos, 14 eran de Guanajuato. Entonces, estamos de alguna otra manera interactuando, buscando muchas metodologías. Hemos estado trabajando con la metodología de Design Thinking para lograr pues mayores avances. Hemos hecho alianzas con empresas como IBM, Microsoft. Hemos hecho muchísimas digamos, con firmas de convenio para poder lograr llevar esta mentefactura a las aulas y viceversa, ¿no? De las aulas a la mentefactura, un binomio que nos permita crecer como Estado y sobre todo en los próximos años consolidar nuestro Valle de la Mentefactura. Pues continuamos con el desarrollo de este panel, Píldoras del Aprendizaje, la educación 4.0 en las aulas, haciendo de nueva cuenta, ya lo sabe, la invitación para que participe con nosotros a través de sus comentarios y de sus preguntas en Twitter. Estamos justamente en este momento recibiendo una pregunta más que nos han hecho ya llegar y que agradecemos muchísimo, por supuesto, para continuar charlando en este panel. La pregunta es, ¿educación desde el mundo real para el metaverso? ¿O educación desde el metaverso para el metaverso? Educación desde el metaverso para el mundo real. Pues pareciera de pronto, maestro Joan, un trabalenguas, pero evidentemente, bueno, pues hay también una pregunta importante en, pues, ¿qué será primero? Una pregunta que además responde a una realidad impresionante, que es la contemporánea. Podemos estar hablando de una cierta brecha generacional, no ya de nativos digitales, sino de usuarios muy avanzados digitales, independientemente de que hayan nacido o no, de gente que tenga más acceso o menos acceso, más alfabetización tecnológica o menos alfabetización tecnológica. Y entonces, en esto en que todos tenemos perfiles, plataformas, donde construimos nuestro yo, ya en múltiples plataformas en el día a día, no todavía en el metaverso, ¿qué sucederá en ese metaverso? Yo defendería una realidad en la que nosotros tenemos que tener una formación a lo largo de la vida. Una formación que efectivamente, como compartíamos antes, tiene que ser una educación en valores, una educación para el progreso de la ciudadanía, de las personas, de los sujetos con derecho, de saber enfrentarse a cada reto que tenga, a cada realidad, poder combatir la desinformación, la manipulación informativa, la posverdad, ser capaz de todo esto. Pero también esa alfabetización digital en el mundo que uno puede creer que controla perfectamente, y lo vemos con casos como los ciberacosos. Uno cree que se maneja muy bien y de pronto se enfrenta con otras realidades. Nosotros necesitamos una educación para poder estar ahí, necesitamos una educación física, presencial, de interacción humana, pero también de una interacción humana presencial, física y virtual. Y para esto tenemos que ser capaces de desarrollar esos contenidos que tengan que ser atractivos, que la gente pueda interiorizar, que le puedan abrir paso a su desarrollo, a su comentario en este mundo virtual. Porque a fin de cuentas, ahora mismo ya tenemos, y seguro que los estudiantes que nos acompañan lo practican cada día. Uno está en clase, está exponiendo, comenta con los alumnos, pone un caso práctico, pone a lo mejor un vídeo, un material. Tienen el material de descarga en las aulas virtuales para poder trabajar después en casa, para entregar lo que se va a después evaluar, y la gente después, a través de plataformas de mensajería, intercambia cómo va a trabajar cada uno en su casa. Se lo ponen en contacto. Bueno, es que en el metaverso lo puedan hacer en ese mundo, pero yo no sería partidario de que en el mundo del metaverso hiciésemos la educación, sino que la apartamos del mundo real, de que sepamos dónde estamos y nos permita incluso ir mucho más allá, que es lo que sería la necesidad de transformación docente de futuro. Yo vengo de una universidad que es la primera de Europa en movilidad de estudiantes. Tenemos más de 2.400 estudiantes, solamente en movilidad, muchos programas de doble titulación internacional. La gente viene, vive una experiencia de inmersión de unos años en una realidad, vuelve a su país, pero es que los años previos podrían hacerse con esas comunidades virtuales, podía haber determinados contenidos que puedan ser trabajados por cada estudiante, acompañados, como comentaba el doctor Torres,
acompañados por el profesor, pero dando más flexibilidad, más autonomía, permitiendo a cada uno administrar su tiempo. Yo cuando hablaba antes hacía la referencia, tenemos un tiempo escaso y muchos estímulos. Claro, queremos ir más al grano, ser más productivos, lo que nos reporte más valor individualmente. Pues ese es un reto, yo creo que fundamental. Y John, que es un gran conocedor de las tecnologías aplicadas a la televisión, sabe que la televisión también nos puede permitir estos elementos de interacción y de llegar a grandes públicos que no tengan acceso a otros medios. Perfecto, tenemos mucha participación, estamos muy contentos, hemos recibido diversas preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. La siguiente pregunta que, bueno, estaremos viendo en pantalla y que nos hacen llegar a través de las redes sociales es ¿hacia dónde se dirigen los perfiles profesionales en Guanajuato y en el mundo? Gobernador, por favor. Bueno, yo creo que al final el mundo está cambiando rápidamente, ¿no? Guanajuato no es la excepción. Hay perfiles profesionales que están surgiendo post-pandemia. Nosotros adelantamos mucho los tiempos con el e-commerce, por ejemplo. Es un tema que veníamos pensando, planeando, pero que nos llegó de un solo golpe con la pandemia y adelantamos nuestros planes de aldeas digitales y esto nos ha implicado también revisar nuestros planes de estudio, revisar con las universidades y por eso hemos hecho alianzas ya con, por ejemplo, con Alibaba Business School. Tenemos una alianza para que nuestros jóvenes vayan y estudien e-commerce, Big Data. Es decir, los perfiles han ido cambiando y ese perfil tradicional del estudiante guanajuatense de hace algunos años, y hablo de mi realidad, cuando yo era joven, pues las opciones que tuve ya en Guanajuato eran contador, abogado, médico, psicólogo, arquitecto, y eran este tipo de carreras humanísticas, ¿no? Hoy tú ves las necesidades de programadores, de ingenieros, de analistas, de muchas otras carreras que no existían. Entonces, Guanajuato se está adaptando a esta nueva realidad, a este nuevo comercio. Guanajuato tiene es un importante centro logístico, ya se está aquí poniéndole en Guanajuato Amazon, tenemos muchas empresas de logística por la ubicación geográfica del propio estado, entonces estamos adelantando mucho el tiempo. Por ejemplo, Conalep Silao está por tener la primera carrera de piloto de dron, por ejemplo, que es algo que pues, en mis tiempos era impensable que existieran siquiera los primeros drones y hoy ya carreras de piloto de dron. Entonces, los perfiles en este tema en Guanajuato han ido evolucionando y hay un gran organismo en Guanajuato que es la COEPES, bueno, a nivel nacional pues, pero que aquí que lo preside precisamente el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe. El rector de la Universidad de Guanajuato preside este consejo de rectores y es ahí donde se discuten muchos de los temas, donde nosotros acudimos como gobiernos a decirles, oigan, esto es lo que nos está pidiendo la industria. El otro día tuve una plática con una empresa alemana que me decía, tenemos nuestro centro de innovación en Silicon Valley, en California, pero la vida se ha elevado tanto el costo de vida que tengo autorización para mover este centro de innovación. Tengo dos opciones, me lo llevo a la India o me lo traigo a Guanajuato, a México. ¿Qué necesito? 50 ingenieros así. Entonces, hoy el mundo está cambiando muy rápido y esta movilidad del conocimiento pues es la maravilla, ¿no? Que el conocimiento se mueve en la mente de las personas. Entonces, es el capital humano de esta empresa que está en California, lo puedes mover sin ningún problema a otro país y esto es algo que lo que nos está, digamos, llegando a esta nueva realidad y por eso Guanajuato se está tratando de poner al día con estas carreras y estos nuevos perfiles que aquí he mencionado. Y bueno, seguramente también abona la realización de este tipo de eventos de talla internacional y que llega a todo Iberoamérica como esta mesa de reflexión en torno a la televisión. Seguimos con más preguntas de nuestro público porque bueno, pues nos han llegado bastantes y la siguiente pregunta es, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la educación 4.0? Una pregunta dirigida, doctor Gabriel. Hasta que nos preguntaron de televisión porque no hemos hablado nada de televisión en el programa. Bueno, es que ese es el tema, ¿no? Y el tema eran los microrelatos. ¿Cuál es el papel que juegan los medios de comunicación? Pues lo acabamos de ver con la pandemia, especialmente en los países en subdesarrollo, como es el caso del nuestro, fue la televisión el único vehículo para recuperar los ciclos escolares. Sí es cierto que la educación online es más efectiva que la televisión con fines educativos, totalmente, pero el problema es que en nuestros países la brecha digital es de una proporción del 50% de la población que no tiene una conexión estable a Internet. Sí accede al Internet
a través de un smartphone con un plan de datos, pero con un plan de datos no puedes tener educación online porque te acabarías en la primera hora todos tus datos, necesitas una conexión fija. ¿Y cuántas familias de mexicanos tienen una conexión fija capaz de hacer la educación online? Pues 50% o menos. Y eso que México es uno de los países mejores conectados de América Latina. Entonces, el otro 50%, ¿qué hacía? Por eso concluyó la Secretaría de Educación Pública que necesitaba a la televisión. A esa televisión que le habían dictado ya su acta de difunción en el 2019 y que decían que iba a desaparecer, que todos nos íbamos a ir a Netflix, a Amazon y a Claro y a Disney Plus y que ya la tele no se iba a ver, pues resulta que el 98% de los mexicanos sigue teniendo televisor en su casa, siguen sintonizando la televisión en algún momento del día y fue la televisión el único vehículo con la capacidad de penetración del 98% que pudo llevar hasta los hogares un programa que se llama Aprende en Casa 1 y 2, que podemos criticar, que podemos decir que si fue poco efectivo, mucho efectivo, pero fue el único recurso que en medio del mayor confinamiento tuvieron, al menos lo puedo decir de los países latinoamericanos, para recuperar sus ciclos escolares. Bien, regular o mal, fue el único instrumento, porque el 50% de la población no tenía acceso, ni un computador capaz de reproducir digamos, una videoconferencia y de sostener, digamos, por varias horas una educación a distancia vía el internet. Entonces, claro, la tecnología ofrece grandes herramientas, pero más del 50% de la población no tiene acceso a esas herramientas. Y el único medio masivo de comunicación que sí estaba instalado en el 98% de los hogares fue la televisión. Y por eso es que en México, en Centroamérica y en Sudamérica, el vehículo que el gobierno, las secretarías de educación, los ministerios de educación utilizaron, reitero, con resultados buenos, regulares o malos, pero con resultados, utilizaron fue la televisión, porque la televisión, esa que habían dado por muerta, sigue gozando de cabal salud. Exactamente, y bueno, pues a través de la televisión es que justamente seguimos haciendo la invitación para que participe con nosotros. La televisión es interactiva, gracias al apoyo también de las redes sociales y que justo así es como estamos recibiendo sus comentarios, sus preguntas y cuestiones a través de las redes sociales. Ya lo sabe, @tvmorfosis, @tv4 Guanajuato. Y tenemos un comentario más que nos hace llegar Brian Dill, a quien le agradecemos que nos haya escrito. Como joven guanajuatense es muy grato escuchar las opiniones y comentarios de excelentes profesionales de la comunicación, va dirigido para todos ustedes y agradecidos por supuesto con este comentario. Y vamos a continuar pues ya prácticamente llegando a la recta final de este panel, preguntando, gobernador, justamente cuáles serían las propuestas que se pueden hacer desde el estado de Guanajuato para la educación 4.0. Bueno, yo creo que lo mencionaba aquí bien Gabriel, ¿no? Uno de los grandes retos es el de acercar la conectividad. Todavía tenemos en nuestro país grandes rezagos y es un tema de poca accesibilidad de la comunicación. Nosotros estamos teniendo ya un programa para poder aprovechar nuestra fibra óptica que tenemos en materia de seguridad, que es utilizada para los arcos carreteros y cámaras, para poder mandar internet. La verdad que son muy pocos los pares de hilos que estamos usando y hay un gran grupo de pares de hilos que podríamos usar para llevar internet. El primer paso pues es acercar a esta digitalización, pero también coincido en que muchos que daban por muerta la televisión hoy se han dado cuenta que es un complemento, que no es un tema que va a desaparecer. Y creo que la televisión pública, me atrevo a decir, se ha adaptado, a veces lo digo por TV4, pero se ha adaptado más rápido a la nueva realidad, al internet y a muchas otras plataformas que a veces la televisión de una concesión, ¿no?, privada. Entonces, las televisiones públicas creo que van resurgiendo con se han adaptado muy bien, han evolucionado de manera maravillosa y digo, un poco desviándome el tema a la pregunta, pero haciendo reflexión a lo que decía Gabriel, yo creo que la televisión pública tienen un valor agregado, que es credibilidad. A ver, yo pongo el ejemplo de las noticias, ¿no? Hoy en las redes sociales tienes acceso a diferentes plataformas para enterarte de cosas, Twitter, Instagram, TikToks, por todos lados te llega información. Pero como también existe una gran cantidad de fake news y de informaciones falsas, donde artistas famosos los matan cada minuto, inventan cosas de otros países, al final el ciudadano sabe que tiene que recurrir a un noticiero
de una televisión pública, de una televisión privada, de un noticiero oficial, llámese radio o televisión, para corroborar la noticia. Entonces, ese es el valor agregado que creo que tiene la televisión pública y la radio y la televisión en general, que es la credibilidad de sus contenidos, porque no se han alejado precisamente de lo que mencionaban aquí al inicio, ¿no? Que los contenidos tienen que ser veraces, tienen que ver confirmación de la nota, tiene que verse profesionalismo. Y como cualquier industria, como cualquier negocio, competencia, tú tienes que distinguirte por ese valor agregado, que eso es lo que creo que va a hacer que subsista por mucho tiempo la radio y la televisión, porque tienen la credibilidad. Cuando la cosa se pone seria, todos acudimos a la radio y la televisión. Cuando la pandemia se puso seria la cosa, todo el mundo volvimos a la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque ahí tienen la credibilidad. Entonces creo que ese tiene que ser el punto de lanza, desde mi punto de vista, en el cual va a subsistir por muchos años. Ese es el valor agregado que nos ofrece esta radio y televisión, es la credibilidad de sus contenidos. Y por ahí creo que esa es la beta a seguir. Y volviendo al tema de la educación 4.0, pues tenemos que seguir haciendo alianzas. Créanme lo que ningún estado, ningún gobierno, aún europeos o tienen el dinero suficiente para poderle dar la suficiencia a este cambio. Necesitamos de la sociedad, necesitamos de todos, de las universidades, de los organismos internacionales, necesitamos de las empresas tecnológicas para sumar esfuerzos y poder hacer esta transformación. Yo estoy seguro que Guanajuato es uno de los pocos estados que está hablando del tema, que está buscando alianzas, que está, como algunos otros estados de la región, pero es un momento oportuno para que estados como Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, lideremos este tema de la educación 4.0, porque al final las cosas urgentes se irán resolviendo como la pandemia o alguna otra crisis económica, pero las cosas importantes como la educación de nuestros hijos no pasarán de moda. Tenemos que seguir generando una visión a largo plazo y en eso pues cuenten con Guanajuato. Perfecto, pues vamos a dar paso al cierre de este panel, escuchando ahora sus conclusiones y con qué aportación se cerraría esta mesa de diálogo. Me gustaría comenzar, maestro Joan, de aquel lado, por favor. Voy a procurar ser breve para concluir, pero efectivamente, gobernador tiene tanta razón. Los datos de audiencia televisiva han marcado récords históricos cuando la cosa se ha puesto muy fea, que ha sido en la pandemia, y nos ha hecho sentirnos más vulnerables y buscar la credibilidad. Y ahora, en este mundo tan diverso, tan complejo en el que nos encontramos, en cambio y en transformación, cuando hablamos de educación 4.0, más allá de los conceptos, yo creo que deberíamos retener en el contexto en el que estamos nosotros, la primera, que debe ser multimedio. Multimedio, medio televisivo, medio impreso, medio digital, multiplataforma dentro de del medio digital sobre todo, dentro del televisivo debe ser multiformato, dentro del impreso también debe tener sus diferentes aplicaciones. Debemos tener presente que estamos hablando de una educación que debe ser a lo largo de la vida de un mundo cambiante, que tiene que ser para competencias profesionales, que tiene que ser para conocimientos básicos de las personas, que tiene que ser para la formación de valores que permitan el progreso de la sociedad y que permitan el empoderamiento de la gente, que sean verdaderamente libres y no estén sujetos de esa manipulación. Dentro de todo esto, y acabo ya, ¿cómo lo puede hacer la televisión? La televisión hoy en día es una televisión que no solamente es la señal que nosotros vemos de televisión digital terrestre o de la televisión analógica, también es la televisión multiplataforma, también tiene múltiples posibilidades de formatos. También tenemos posibilidades de generar contenidos que van inmersos, incluso pueden estar en una pausa publicitaria, para buscar ser realmente el enganche para que el público pueda ir y desarrollar esos conceptos en cualquiera de los otros medios, cualquiera de las plataformas, de otros soportes en los que podamos tenerlos. Por eso la televisión, y como comentaba el maestro Torres, efectivamente, en territorios donde no hay una penetración muy grande de Internet, tiene que servir y tiene que encontrar los huecos para poder apoyar, pero lo tenemos que hacer con lenguajes que sintonicen con los públicos, porque si no, los públicos no estarán atentos y eso es lo que necesitamos. Atención para todos y para todas. Perfecto, muchísimas gracias. Maestro Frederick, sus comentarios. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve justamente en la era de la brevedad, porque justamente yo creo que algo se habló, todos lo dijeron, la educación con las nuevas tecnologías es omnipresente, las oportunidades son inmensas,
con los riesgos que hay de brechas, pero sí inmensas. Ahora, estamos viendo que no es solamente la educación formal, es la educación no formal e informal. Y justamente ese programa que ayer nos presentaron con mucho interés, tuvimos esa presentación de Mente Factura, es un ejemplo de un sistema híbrido donde está la educación formal, la educación informal y la educación no formal. La educación no formal, justamente porque lo que decía justamente el compañero, que permite una educación a lo largo de la vida, permite adaptarnos a ese mundo cambiante, porque antes teníamos una profesión, ahora los jóvenes van a tener varias, van a cambiar de actividad varias veces a lo largo de su vida. Eso en la educación es importante que lo podamos retomar en la educación no formal. Y la educación informal, la comunidad, los padres, lo que pasa en las casas es fundamental ahora con las nuevas tecnologías. Y ahí hay un elemento que yo creo que tenemos que insistir. Además de la educación, la alfabetización digital, tenemos que hacer hincapié en la alfabetización mediática e informacional. Es decir, justamente desarrollar tal vez la habilidad más importante del sistema educativo, que es el espíritu crítico. ¿Cómo hacemos frente a esa cantidad de datos, de información, a distinguir lo que decía el gobernador de lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que es fake news, lo que es realmente una información seria? Sabemos que en las redes sociales hay más videos que cuestionan el calentamiento global que videos que lo fundamentan. Hay que tener un espíritu crítico muy fuerte, una fuerza, una preparación fuerte para poder enfrentar ese tipo de fenómeno, porque justamente no debemos conservar nuestra libertad nuestra capacidad de poder discernir entre lo que vale y lo que no vale. Y eso es el gran desafío de la sociedad de hoy. No sabemos lo que es verdad, lo que no es verdad, estamos en la posverdad, pero sí la alfabetización mediática que ha desarrollado la UNESCO desde hace años permite desarrollar la capacidad y el espíritu crítico, que es la mejor herramienta frente a la manipulación, a los abusos de todo tipo. Muchas gracias. Y eso es uno de los retos, creo yo, para las audiencias también, el aprender a discernir. Doctor Gabriel, sus conclusiones, por favor. Retomo este último comentario, me parece de lo más importante. Si uno de los signos de nuestro tiempo para la educación es que la educación 4.0 está basada en la comunicación, pues para que la educación funcione basada en la comunicación necesitamos alfabetización mediática e informacional. Es fundamental que la audiencia sepa distinguir entre fuentes fiables y fuentes que no lo son, entre afirmaciones sin sustento o afirmaciones que se derivan de la confirmación de hechos. Y yo pensaría además que habría que agregarle que la comunicación efectivamente tiene las píldoras del conocimiento, los microrrelatos como una característica, digamos, de afinidad del público digital más joven que consume contenidos en diversas plataformas, pero que también están lo que se llaman los maxirrelatos y que no tampoco van a desaparecer, ni tenemos que hacer todo efectivamente en formatos breves. Lo que sí es cierto, y ahora me refiero a lo que dijo el señor Enric, es que ya el texto es indispensable, pero no es suficiente. El audio es indispensable, pero no es suficiente. El video es indispensable, pero no es suficiente. Ahora necesitamos multimedia, ¿sí? Necesitamos combinar todo. Y si las dos características principales de la era digital es el acceso a Internet y la multiplataforma, y no se puede entender una radio, una televisión o un diario que no tenga audio, video y podcast, ¿no? Que no tenga texto, podcast y video. Es decir, necesitamos hacer lo multimedia, es lo que va a tener éxito porque todos los instrumentos para la comunicación son complementarios y gracias a la tecnología hoy indispensables, porque tenemos un público que hoy quiere personalizar el consumo. Entonces hay los que les gusta más y les viene más el podcast y quieren usar el Spotify y ahí escuchar su noticiero favorito, su programa favorito a través de Spotify, y está en todo su derecho de hacerlo porque esa es su forma personalizada de consumo, y habrá quien quiere hacerlo en el video o en la televisión convencional o en la laptop o en el smartphone o en una tablet, y entonces tenemos hoy que gestionar diferentes
plataformas. Los microrelatos son una cosa novedosa, exitosa, una herramienta importante para poner en síntesis puntos importantes para la educación, instrumentos para el trabajo educativo, recursos pedagógicos para el trabajo educativo, pero que no son por sí mismos suficientes. Son complementarios en un ecosistema digital. Perfecto. Gobernador, también, bueno, para cerrar este panel, adelante con sus conclusiones. Pues muy interesante todo lo que aquí se discute, se debate. Nuevamente agradecerles el espacio. Creo que es importante ir a la génesis luego de las cosas, ¿no? Yo ahorita estaba reflexionando un poco sobre el tema de la educación y la educación 4.0 y hay que preguntarnos cuál es el objetivo de educar a los jóvenes, ¿no? Tal vez para un gobierno pues quieres tener una sociedad más empática, con mayor información, que tenga mayor conocimiento, que tenga pues, mucho mayor nivel de conciencia social, de convivencia, que tenga una conciencia sobre el medio ambiente y sobre la sostenibilidad del mundo. Pero tal vez si piensas como padre de familia, pues tú quieres que tu hijo tenga herramientas para que tenga un buen trabajo y viva una buena vida. Entonces a veces hay que conjuntar estas alinear esos astros porque luego podemos estar discutiendo aquí en un nivel muy, digamos, hasta poético de lo que queremos en la educación, pero tal vez al alumno o la madre de familia lo que está esperando es conseguir un buen trabajo. Y ahí es donde viene el tema de las capacidades que hablábamos, cómo lo vamos a empatar entre lo ideal y lo real, cómo logramos este mundo del joven que sí, pues quiere ser empático, quiere ayudar al medio ambiente, quiere ser una nueva generación sostenible, pero que también necesita comer, que necesita trabajar y que necesita ser productivo en su vida joven. Entonces, creo que alinear estos dos, ahora sí que multiversos, hay que lograrlos alinear en una sola plataforma. Y creo que estos foros sirven precisamente para hacer estas reflexiones, al menos a mí como gobernante me sirve para poder ir siguiendo esta alineación. Segundo, pues declararle mis mayores deseos a la televisión pública, de hacerle larga vida a la televisión, sin lugar a dudas. Hoy estamos en la era de lo inmediato, hoy los jóvenes, a mí me sorprenden mis niñas y los jóvenes cómo hemos pasado del video de YouTube, que me acuerdo, me decían en las primeras campañas que yo tuve de diputado local, es que un video no puede ser de más de 5 minutos. Ahorita le pones a mi niña un video de 5 minutos y no se para, ¿verdad? Pasamos del video de 5 minutos al TikTok, al GIF y ahora al sticker, o sea, es decir, cada vez quieren más visual y más inmediato, ¿no? Pero también tienen que entender las nuevas generaciones que hay cosas en la vida que no pueden cambiar. Es decir, un hueso fracturado tarda en sanar lo que tarda en sanar. Cocer una pasta tarda lo que tiene que hervir el agua. O sea, hay cosas que no se pueden adelantar y es interesante ver cómo los jóvenes van a tener que enfrentar esta realidad virtual, de lo inmediato, de lo rápido, a la realidad de la vida, ¿no? Lo que tarda, pues un embarazo tarda 9 meses, tardará 9 meses, nos guste o no. Entonces, tenemos que seguir teniendo estas pies en la tierra y por eso creo que es muy importante y con esto concluyo, que todos los contenidos que generamos a través de lo virtual tienen que tener un pie siempre tocando tierra, tienen que estar apegados a la realidad, porque si no corremos el riesgo de vivir una realidad alterna que va a terminar frustrando a las nuevas generaciones. Necesitamos siempre, y eso es un tema con el que quiero cerrar, creo que la televisión pública, las universidades, la UNESCO, los gobiernos, tenemos que tener siempre en esta vorágine de tecnología y de inmediatez, tenemos que tener como en el sistema, como en las conexiones eléctricas que tienen un cable a tierra. Precisamente yo creo que finalmente necesitamos tener un pie en la tierra para poder decirle a estas nuevas generaciones que buscan lo inmediato, existe una realidad que no se puede cambiar y con la cual hay que construir esta nueva realidad sostenible y con la cual hemos platicado con la UNESCO. Entonces, pues ahí mi conclusión, a trabajar, mucho que hacer. Guanajuato los recibe con los brazos abiertos y les pone también la mesa para que se sigan desarrollando más foros como este. Ojalá aquí Gabriel nos siga obsequiando su amistad para que Guanajuato siga siendo un referente para todos estos eventos y bienvenidos a México, a Joan y a Frederick. Gracias a todos. Pues esta es la primera vez que se lleva a cabo la edición número 36 de Tevemorfosis aquí en León, Guanajuato, y esperamos que no sea la última. Por supuesto, estamos muy contentos de poder ser el escenario de esta mesa de reflexión y justamente con estos comentarios nos quedamos y cerramos este panel. Muy agradecidos por su confianza, por habernos acompañado a través de la señal del 4.2 de TV4, a través de nuestra multiplataforma también y en todas nuestras redes sociales. Los invitamos a quedarse en nuestra programación para dar continuidad también al programa de Tevemorfosis, la era de la brevedad, el siguiente panel en punto de la 1 de la tarde. Soy Saraí Martínez, me despido deseándole un muy bonito día. Muchas gracias. Hasta la próxima.
México.